Corría el año de 1997, cuando mi esposa y yo apenas teníamos un año aproximadamente de estar viviendo entre los indígenas mixtecos en una comunidad mixteca, cuando se desató la persecución fuerte en nuestra contra. Eran aproximadamente las 3 de la tarde cuando irrumpieron en la casa donde nos encontrábamos y me golpearon y me llevaron a la cárcel. A otros 2 amigos también los llevaron a la cárcel junto conmigo. Eran 2 que ya estaban pues en camino de ser evangelizados. Digamos que eran amistades fuertes que teníamos ahí, relaciones que ya habíamos hecho con ellos y que estábamos a punto de compartirles. También ellos los llevaron a la cárcel por tener amistad con nosotros. Y inmediatamente se reunió la población, la autoridad llamó a la gente y en asamblea todos decidieron que me iban a ahorcar. Parecía que ahí se iba a acabar mi tiempo. Nosotros teníamos un año de haber llegado a ese lugar, mi esposa embarazada de nuestro primer hijo, y pues realmente lo que me entristecía más es que no iba a poder conocer a mi primer hijo. Pero pasé 3 días ahí en la cárcel y finalmente llegó la policía del estado, nos llevó ante las autoridades superiores y la gente del pueblo pensó que ya no íbamos a regresar, porque aún la misma autoridad, el delegado de gobierno en la ciudad de Tlaxiaco, nos recomendó a mi esposa y a mí que no nos volviéramos a meter a ese pueblo, que tarde que temprano nos iban a matar, que esa gente no entendía razones, que esa gente se regía sobre todo por sus usos y costumbres y que difícilmente iban a hacer caso a lo que dice la Constitución. Sin embargo, mi esposa y yo, después de orar 3 días ahí en Tlaxiaco, decidimos que debíamos volver. Para no hacer la historia más larga, llegamos de regreso a San Juan Teita y ahí vivimos 7 años entre los mixtecos de Teita. Dios nos libró una y otra vez. Estaban sorprendidos de que habíamos regresado. ¿Cómo era que nos habíamos atrevido a volver? Esto me hace recordar otra historia con los mixtecos de Tacahua. En este grupo fui para estar evangelizando, para estar hablando, y teníamos unas 2 o 3 familias que visitábamos. Y la presión del pueblo aumentó porque ya sentían que la gente se empezaba a convertir y decidieron amedrentarlos, los amenazaron, les dijeron que les iban a cobrar grandes multas y los iban a echar del pueblo si me seguían recibiendo. Cuando me comentaron esto, estas familias, yo fui a hablar con la autoridad y estaban reunidos ahí muchos hombres, todo el cabildo, más o menos unos 40 hombres. Y discutí con ellos, platicamos y finalmente me dijeron que me fuera o que no respondían. Cuando salgo del ayuntamiento, veo que todos se van a sus casas, pero yo no sabía que iban, ¿verdad? Entonces fueron, pero por sus armas. Y yo ya les llevaba algo de delantera, a lo mejor unos 300 metros, cuando empecé a escuchar los disparos atrás de mí. Y corrí por el monte. Y bueno, en aquel entonces yo tenía muy buena condición física y no me alcanzaron. Hoy en día hay una iglesia ahí, seguimos yendo, seguimos avanzando, seguimos visitando ahí por años hasta que se estableció la iglesia. Y hoy hay una iglesia de al menos 80 hermanos ahí entre los mixtecos de Tacahua. Y así puedo recordar muchas historias. Muchos me han preguntado ¿qué es lo que hace que ustedes insistan y persistan? ¿Cuál es ese llamamiento que Dios les ha hecho? ¿Qué es
el modelo que ustedes han adoptado. Pero yo encuentro en las Escrituras que solamente hay un modelo para hacer misiones. Y ese modelo es el modelo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús nos enseña a través de su palabra el modelo para hacer misiones. Mucho hablamos de ser misioneros. Pero lamentablemente estamos viviendo tiempos donde la iglesia se ha metido tanto en sí mismo, en atender sus asuntos internos, que nos hemos olvidado de ver más allá. Pero el modelo de Jesucristo para hacer misiones es muy claro. Solamente existe ese modelo. Y eso es lo que nosotros enseñamos en Sin Fronteras. El modelo de Jesucristo. La manera de hacer misiones. En Filipenses capítulo 2 el Señor empieza hablando, el apóstol Pablo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, háganme completamente feliz, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y el Señor nos habla aquí, el apóstol Pablo, al Señor a través del apóstol Pablo nos empieza a hablar de lo importante que es para nosotros que entendamos, que tengamos ese amor, esa compasión, que seamos unánimes, que estemos en un mismo sentir, en un mismo deseo. Y ese deseo obviamente es el deseo de Dios. Eso es lo único que nos puede unir. Porque habrá diferentes ideologías, diferentes maneras, liturgias. Pero lo que no cambia entre nosotros como pueblo de Dios es el sentir de Dios. ¿Qué es ese sentir? Y él sigue diciendo en el versículo 3, nada hagan por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Híjole, el Señor nos puso el ejemplo y nos habla de ser humildes, de tener ese espíritu humilde, ese espíritu sencillo. No mirando cada uno por lo suyo propio. Y dice, sino cada cual también por lo de los otros. Habla de un espíritu no envidioso, de mirando la necesidad de los demás, enfocándonos en eso. Que tengamos nosotros esa humildad como nos la mostró el Señor. Y esto me hace recordar la experiencia de Jaime y de Patti. Recientemente, 2019, enero de 2019, asesinaron a uno de nuestros misioneros, Jaime, en el estado de Guerrero. Fue una situación muy complicada allí en la montaña. Nos llevó días recuperar el cuerpo, encontrarlo. Toda una historia tremenda. Él casado con Patti. Y lo más sorprendente de toda esta historia es ver que Patti decidió prácticamente inmediatamente después de que sucedió lo de Jaime, volver al pueblo donde estaban trabajando. Ya llevaban 3 años trabajando ahí juntos como matrimonio. Pero ella dijo, no podemos dejar este avance. No podemos perder lo que hemos avanzado y no podemos dejar la tarea que Dios nos ha encomendado. Y ella volvió y ahí está trabajando en la montaña de Guerrero, sola ahora, viuda. Yo me pregunto, ¿dónde están esos valientes ahora? ¿Dónde están esa gente? Necesitamos más gente de ese tipo. No solamente gente influenciada por lo que el mundo nos ofrece en cuanto a éxito. Estoy cansado un poco de que la iglesia está tan ensimismada, pensando en los logros de éxito que el mundo nos ofrece. Todos
papás de nuestros jóvenes en las iglesias quieren que nuestros hijos prosperen y que ellos sean prósperos, pero esa prosperidad que muchas veces nos ha ofrecido el mundo es la que se está infiltrando en la iglesia sutilmente. Es necesario que volteemos a ver la palabra y entendamos el modelo de Jesucristo. Porque en el versículo 5 nos dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El sentir que tuvo Cristo Jesús. Ese sentir que nos enseña humildad, servicio, amor por los perdidos. Ese es el deseo, ese es su corazón, por eso late su corazón. El Señor anhela que nosotros tengamos ese mismo sentir. Por eso el apóstol decía: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¡Wow! Son de las cosas que yo sigo sin comprender, de las cosas que más me impresionan del Señor. Que siendo Dios, se humilló, tomó forma de siervo, se hizo humilde. No lo tuvo en gran estima el ser igual a Dios. Pero hoy en día encontramos a tantos jóvenes, tantos matrimonios, que no quieren dejar ya sus posesiones, sus posiciones sociales, sus títulos, y eso los hace perder el enfoque que el Señor nos ha dado. Los perdidos, los no alcanzados, los que no han tenido oportunidad. Déjame decirte que hay más de 7,000 etnias alrededor del mundo no alcanzadas, 7,000 naciones que no han conocido al Señor. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? La iglesia es el instrumento que Dios quiere usar y que va a usar para que su palabra, su gloria llegue a todas las naciones. Pero sí necesitamos esos dispuestos. Y este es el modelo. Que no estimen gran cosa su título, su licenciatura, y que solamente entonces voy a poder ser exitoso en las grandes ciudades o en mi entorno. Ser un buen cristiano, que me congrego, participo. Hoy en día es muy común que muchos me dicen: a mí yo creo que Dios me va a usar más apoyando a los que van que yendo. Pero ¿sabes qué? Seguimos necesitando a los que vayan. Seguimos necesitando obreros. Y la palabra nos lo dice: la mies es mucha y los obreros son pocos. Sobre todo necesitamos obreros valientes, dispuestos a renunciar, así como lo hizo el Señor, no estimando gran cosa, lo que ya lograron allá, sino dejarlo y poder ir a otro lugar donde Cristo no ha sido nombrado, para que entonces podamos llevar la palabra a esos lugares, llegue la palabra a esos lugares. Sigue diciendo, y aquí es donde la palabra de verdad me llega a lo más profundo de mi ser, y yo creo que a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Yo le digo hoy en día a la iglesia: ¿tú quién eres? ¿Qué te crees? Tu título: soy licenciado. Déjame decirte, Jesucristo es Dios. Y era Dios en su trono, en su grandeza, y se despojó. Y sigue diciendo aún más: se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de humillación? Esa palabra no nos gusta tanto, nadie quiere ser humillado. Pero Jesús no fue humillado, se autohumilló. Tomó la decisión de Él mismo autohumillarse, de Él mismo
tomar esa actitud de siervo. Nadie lo obligó. Él tomó esa decisión. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Nadie nos está obligando. El Señor nos está llamando a automillarnos. Ese es el verdadero modelo para hacer misiones. Hoy necesitamos obreros. Llenar el mundo con su palabra. Pero es muy complicado, muy difícil, cuando nosotros queremos hacer las cosas, lo vamos a lograr. Pero cuando no estamos dispuestos, difícilmente lo vamos a lograr. ¿Sí? Y cuando el Señor nos habla de despojarnos, cuando el Señor nos dice ahí que nos despojemos, ¿sí? Que nos hagamos siervos, que estemos dispuestos a esa autohumillación, a convertirnos, a hacernos como toda esa gente, la gente que aún no le ha conocido, implica que entonces nosotros con toda humildad decidamos hacernos como ellos. ¿Sí? Jesucristo decidió por Él mismo despojarse de su gloria, de su vestimenta, de su manto, de todo lo que Él era. Y entonces tomó esa actitud de siervo. Siendo Dios, se humilló. Siendo Dios, decidió hacerse como uno de nosotros, totalmente hombre. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ese es el modelo que el Señor nos está mostrando. Ese es el modelo para hacer misiones. Ese es el modelo para llevar su gloria a las naciones, a todas las naciones. Y es tiempo de que nosotros seamos esos siervos valientes. Porque el Señor nos dice en su palabra que el Señor ama al mundo de tal manera que entregó a su Hijo. Esto es algo que nosotros debemos entenderlo perfectamente. Y hoy quiero decirles, padres, a todos los que están ahí con sus hijos, tú estás dispuesto a entregar a tus hijos para que lleven la gloria de Dios hasta lo último de la tierra. Necesitamos esa clase de obreros. Yo me pregunto, ¿dónde están? ¿Dónde están esos obreros? ¿Dónde encontraremos esos valientes que estén dispuestos a llevar su gloria a todas las naciones? Hacernos como ellos. Ese es el modelo para hacer misiones, no hay otro. Hoy la iglesia cree que podemos alcanzar al mundo solamente a través de las redes sociales, que Dios va a usar eso. Y sí, seguramente lo está usando en muchos lugares, pero hay muchos otros lugares donde no existen las redes sociales. Y alguien va a tener que ir, alguien va a tener que despojarse, alguien va a tener que hacerse como ellos, y entonces llevar la palabra a ese lugar. Yo pregunto, ¿dónde están? ¿Quién va a ir? Así como un día alguien nos trajo la palabra a nosotros y estuvo dispuesto a dejar su comodidad, a dejar su entorno, a dejar su forma de ser, su forma de vida, a dejarlo todo. Yo pregunto, ¿dónde están esos valientes?
Hoy necesitamos jóvenes intrépidos, jóvenes valientes, jóvenes que se levanten, jóvenes que vayan, que digan: aquí está mi vida, aquí está mi posición. El amor de Dios se tiene que extender a todas las naciones. El amor de Dios necesitamos que llegue a todos esos lugares. Más de 7,000 etnias no alcanzaron. Si verdaderamente decimos que el amor de Dios está entre nosotros, que el amor de Dios habita en nosotros, entonces nosotros verdaderamente haremos lo que el Señor nos manda. No hay otra manera. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ha dado a su Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ese es el deseo del Señor. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién es el valiente? ¿Quién levanta la mano? No podemos quedarnos aparte. Déjame decirte, la palabra de Dios nos dice que nada nos separará del amor de Dios. Y yo entiendo este pasaje como lo que acabamos de estudiar, acabamos de escudriñar en las Escrituras. El amor de Dios se manifestó yendo a los perdidos. Esa es la manera en que el Señor manifestó su amor a los demás. Yendo hacia ellos, yendo a los necesitados, yendo a la gente que no le conoce. Y entonces nada nos podrá separar, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni las pandemias, ni nada nos podrá separar de ese amor. O sea que nada de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, o lo que venga, que no está en nuestras manos, de todas maneras nada nos podrá detener o nos podrá separar de ese llamamiento de amor que Dios nos ha dado. Es tiempo de que la iglesia haga su tarea. Es tiempo de que la iglesia se levante. Es tiempo de que salgan los valientes nuevamente. Y contaba yo al principio algunos testimonios de gente que ya cada vez nos cuesta más trabajo encontrar. Gente que deja todo. Gente que abandona su lugar de origen, deja ir las cosas y se va por años a llevar la palabra a un lugar hasta que se logre establecer el reino de Dios. Y ese es el llamamiento que tenemos. Yo espero que tarde que temprano esta pandemia va a pasar. Y entonces tendremos que ir y tenemos que estar preparados. En Sin Fronteras estamos comprometidos con eso. En Sin Fronteras sabemos que eso es lo que viene y tendremos que ir a pesar de la pandemia. Y habrá bajas, tendrá que haberlas, porque a lo largo de la historia ha habido bajas. Pero no importa, nada de eso nos va a detener. Ninguna arma forjada en contra de la iglesia va a prosperar. Ninguna arma forjada en contra nuestra se va a levantar y va a salir victorioso, sino que nosotros como pueblo de Dios seguiremos avanzando. El Señor está con nosotros. El Señor irá con nosotros. El Señor nos dará la victoria. Así que no tenemos nada que temer. Yo te invito. Esto es un reto. Pastores, congregantes, a todos. Es tiempo de ser valientes. Nada nos puede detener. Nada podrá detenernos. Porque esa es la promesa del Señor. Que Él irá como poderoso gigante delante de nosotros. Él nos llevará de victoria en victoria. Él va a alcanzar a las naciones con su amor a través de su pueblo. Tenemos una tarea grande por delante. Un reto grande. No te detengas. No pienses tanto las cosas. Si te detienes tanto a pensarlo, vas a arruinar muchas veces. Pero tenemos que pensar sobre todo en el llamamiento y el modelo de Dios, que estuvo dispuesto a ir, a sacrificarse. Necesitamos ese tipo de gente. Y si tú estás pensando, ¿y qué va a pasar con todo lo que ya he hecho? Mi ministerio aquí en la iglesia. No te preocupes, Dios se va a encargar de levantar a alguien más. Dios va a levantar a alguien más que ocupe tu lugar, si es que Dios te dice que te vayas. Cierro con esto.
Muchos jóvenes se han acercado y me dicen, hermano, ¿cómo puedo orar para saber si este es mi llamado y Dios me está llamando para ir a las misiones? Y le digo, ¿y cómo has estado orando? Le digo, pues Señor, muéstrame que debo de ir. Y yo le digo, bueno, es que desde entrada ya estás orando de la manera equivocada. Nosotros debemos orar, Señor, muéstrame que no debo ir. Porque de repente estamos esperando una manifestación gloriosa, ¿verdad? Y que se nos aparezcan unos ángeles y haya una luz brillante. Y entonces una voz del cielo nos diga, tú debes ir a las misiones. ¿Por qué no hacemos al revés y le decimos al Señor, Señor, si yo no voy a ir a las misiones, muéstrame de esa manera gloriosa que no debo ir? Que sea al revés. Que mejor le digamos, si voy a ir, al menos que tú me lo indiques así muy claramente que no debo ir. Porque el llamamiento es para todos, para la iglesia en general. Debemos ir, el llamado es a ir. En la Biblia tú vas a encontrar mucho más de ir impulsándonos a ir que de quedarte. Sin duda Dios nos está impulsando y desde el principio Dios siempre ha tenido en su corazón a todas las naciones. Así que ahí está el reto, ahí está lo que Dios te está hablando y en esta hora Dios quiere que asumas ese reto, que seas valiente. Cada año nosotros tenemos un entrenamiento. Cada año nosotros tenemos un curso de 9 meses donde entrenamos a misioneros. No solamente para estar en las etnias aquí en México, pero aún para salir afuera. Y nos faltan obreros. El año pasado, 2020, tuvimos nuestro entrenamiento en medio de la pandemia, 9 meses. Tuvimos gente de diferentes lugares, de Mexicali, de Nayarit, de varios lugares, de Querétaro. Algunos valientes. Este año estamos por comenzar, en marzo 2021, en medio de la pandemia. Pero necesitamos más obreros, más valientes, que en medio de la tormenta, en medio de la adversidad, en medio de los problemas, estén dispuestos a decir, yo levanto la mano, yo voy a ir, pase lo que pase. Así que está asegurada la victoria. El Señor ha prometido que su palabra llegará a todos los rincones de la tierra. Y entonces vendrá el fin. Así que todavía tenemos gran tarea por delante. Si tú estás esperando, pensando que esto ya se va a acabar por esta pandemia, déjame decirte que todavía hay una tarea muy grande que tenemos que hacer para que entonces venga el fin. Que el Señor te bendiga y esta palabra sea de bendición y te haga reflexionar.